Estimadas amigas y amigos de Confluencia, bienvenidos a un episodio especial, un episodio cultural, un episodio también podríamos decir patriota, porque vamos a hablar de nuestra historia, vamos a hablar de cultura y vamos a hablar de un misterio que lleva más de 500 años sin resolverse. Estamos hablando de las tablas Rongo Rongo de Rapa Nui. Se ha hablado que las tablas son un tipo de escritura. Se ha dicho una cantidad, se han hablado una cantidad de historias, de mitología, de teorías científicas, pero qué mejor, amigos, que tener a una persona realmente que ha estudiado el tema, que se apasiona por el tema, que es entomólogo, además politólogo y muy conocido por todos los confluencers y por toda la comunidad patriota de nuestro país. Estamos hablando del señor Alexis López Tapia, entomólogo y politólogo, muy conocido en las redes sociales. Alexis, bienvenidos a Confluencia. Un tremendo gusto estar contigo en el canal, Max, y muy agradecido de esta invitación para contar de otras cosas que hago aparte de hacer RCT. Así es, bueno, una de tus grandes pasiones, ¿no es cierto?, son todos los misterios de nuestra tierra, de nuestra patria, y uno de ellos, por supuesto, es de este pequeño terruñito al medio de la nada o del todo, como desde el punto de vista que lo veamos, ¿no?, que es el Océano Pacífico. Estamos hablando de Rapa Nui, de la llamada Isla de Pascua, con este misterio que lleva muchísimos siglos sin resolver y creo que viene... Hoy día venimos cargados de una primicia y venimos cargados de una investigación muy seria que viene a resolver este misterio. Quiero decirte que para nosotros en el canal tu trabajo lo admiramos, es un trabajo que lleva decenas de años en favor de nuestro país, en favor de nuestra cultura, y para nosotros es un gran agrado tenerte aquí. Cuéntanos de dónde viene, antes de empezar, porque tenemos preparada el PPT, para todos los confluencers y para toda la comunidad, ¿de dónde viene esa pasión de Alexis López Tapia por la entomología y por todos los misterios de nuestra patria, de nuestra tierra? Gracias, Max. Está todo bastante junto porque yo estaba estudiando en el Museo de Historia Natural, entré a estudiar entomología a los 10 años y tuve casi 10 años en el museo en Juventudes Científicas de Chile. Y en el museo en esa época nos enseñaban no solamente entomología, sino también botánica, geología, taxidermia, algo de paleontología y algo de arqueología. Y por supuesto uno muy chico, entré cuando tenía 10 años, entonces 14 años, una cosa así. Me acuerdo que en la exposición había algo de Isla de Pascua, en el museo todavía está, y siempre me llamaron la atención los rongo rongo. Y yo dije a esa edad que algún día lo iba a descifrar. No, ¿en serio? En serio, a los 14 años. Me acuerdo perfecto porque además, wow, a los 14 años empecé a hacer a mano. ¿Ya? Me metí en la investigación que había en esa época sobre rongo rongo, que era bastante, digamos, había ya estudiado mucho, pero no había una sistematización y no teníamos las herramientas de hoy día, ya lo vamos a ver. Uh-huh. Y a mano me puse a hacer, me acuerdo, un listado de las escrituras del mundo, porque yo pensé que si quería descifrar el rongo rongo algún día tenía que aprender de escritura. Y sí, me puse a hacer ese listado y hacer una sistematización con libros en esa época, acumulé una cantidad de libros enorme en el tiempo, mucha bibliografía sobre escrituras del mundo, y hice un listado de unas 580 escrituras en el mundo, que superan incluso las que están hoy día normalizadas, que son del orden de 480, o sea, 100 más. Vaya. Y me puse a desarrollar un libro donde quería tener una cosa visual de que tú pudieras comparar nuestro alfabeto latino con cualquier alfabeto del mundo y poder pasar las páginas e ir mirando los tipos de escritura. Eso, imagínate a mano, muy chico, qué sé yo, sin computador, etc. Era un muchacho ahí recién comenzando y ya se empezaba a notar tu gusto por todos estos temas. Sí, es que siempre me ha fascinado. Ahora lo hago, ahora ya lo hago formalmente y tenemos al equipo de rutas de nuestra geografía sagrada que colabora, y ya te voy a contar de eso. Oye, bueno, pero espérame. O sea, tú tomaste un cuaderno, un lápiz y un papel y empezaste a hacer una especie de catálogo de los idiomas.
De las escrituras, ¿Y qué más que escribías ahí como para ir haciendo, hacías como un comparativo o ibas claro. haciendo, por ejemplo, en English o cómo? No, primero tipos de escritura, por ejemplo, los más simples, que sería latino, griego, por decirte lo más fácil. A, Ujú. alfa. ¿Ya? Después podrías pasar a algo no sé, egipcio, jeroglífico, pero te va ampliando esto a un Qué nivel interesante. increíble. Ujú. Descubrí cosas maravillosas, por ejemplo, en África se desarrollaron varios tipos de escritura, aparte de la egipcia, obviamente, y había un pueblo en particular, ahora no me recuerdo, Amárico, sí, donde los hombres tenían permitido escribir, las mujeres no. ¿Ya? Chuta que Entonces, eran machistas, los sí, amarillos. totalmente los amaricos. Creo que los amaricos, porque estoy haciendo todo de memoria. Y las mujeres desarrollaron un sistema de escritura eh, táctil, porque se tomaban de las manos, mira, No y te se creo. escribían las letras tocándose las palmas de las manos y se leían. Para Entonces, bypassear cuando se tomaban de las manos, exactamente, la prohibición. estaban comuchando, Mira, tocándose, ¿ya? Hasta eso está dentro de sistemas de escritura porque es un sistema de escritura táctil, no está escrito en una superficie, pero se escribe comprendo. sobre la palma. Bueno, Ujú. investigué muchísimo, aprendí muchísimo de escritura, es una disciplina específica, súper compleja, tiene una tonelada de autores en todo el mundo, y le hacía el kit al rongo, siempre lo tiraba al final, porque yo pensaba, no estoy preparado, me falta, qué sé yo. Bueno, de pronto, hace unos meses, perdón, que me paré, Tranquilo, no hay problema. empecé a juntarme con algo de la bibliografía especializada, un Ya. aspecto especializado. Ahí vimos rápidamente como unos 15 libros al tiro. Sí, hay más en todo caso, porque en la biblioteca tengo más, pero no lo he encontrado todo porque lo tengo Son de desordenado. Rongo Rongo. No, estos son de escrituras del mundo. De Ya. Rongo tenía un par y le pedí al equipo de rutas que me ayudara porque yo estaba hacía 20 años o 30 años, buscando un libro. Resulta, te voy a contar un poquito de historia. Mi profesor de historia, mi maestro de historia, es el doctor Jorge Vargas Díaz, Ujú. director de la sección Geografía durante muchos años de la Sociedad de Historia y Geografía. Y su hermano, Ruperto Vargas, vivió en Isla de Pascua, se casó con una pascuense, conoció, entre otras personalidades, a Thor Heyerdahl, el gran aventurero de la Contiki, y conoció a un autor específico que es muy importante, Thomas Bartel, que vivió en Isla de Pascua, y él hace el primer gran libro de recopilación de todo lo que se sabía de Rongo Rongo hasta el año 58. O sea, estuvo mucho tiempo haciéndolo. Él además tenía una historia paralela, era criptógrafo militar, entonces además tenía esta cosa criptográfica con el tema de la escritura, y hace un libro que se llama Bases para el desciframiento de la escritura de Isla de Pascua, en alemán, que se publica en Alemania, 58, y aquí en Chile circulan muy pocos ejemplares, y uno de esos ejemplares lo tenía Ruperto Vargas, el hermano del doctor Vargas. Y yo lo molestaba siempre, que me pasara el libro, que me pasara el libro, y no me lo pasó nunca. Fotocopia. ¿No le sacáis fotocopia? ¿No le sacaste fotocopia? Él no lo encontraba, a mí me decía, no, si está en él tenía una biblioteca gigante, si O sea, está en la estaba biblioteca, pero tirando para el córner. me tiraba un poquito para el córner quizá, pero también yo lo entiendo porque en ese tiempo ya estaba dializado y ya falleció, tenía un montón de problemas, así que por lo menos le aprovecho de mandar saludos al doctor Vargas, que todavía está vivo con 93 años. Entonces me detuve con este tema de pedirle el libro porque yo sabía que si quería descifrar algún día la escritura de Isla de Pascua tenía que tener el libro de Thomas Barton. Y finalmente hace un par de meses el equipo de ruta financió que compráramos el libro estaba re caro, estaba a 120.000 pesos más o menos, para que te hagan la idea, porque es una edición Hay que pedirlo. digital. ¿No? Digital. Sí, sí, sí. Entonces, lo compramos. Y ahí cuando llegó ya empezó el trabajo y ahí te voy a mostrar algo de lo que he estado haciendo. Partió por traducir el libro, no había sido traducido al castellano, así que me pasé más o menos un mes en la traducción. Es un libro complicado, además del punto de vista de cómo está hecho, porque tiene una cantidad de números y tablas y otras cosas dentro muy impresionante. Y quiero decir una cosa respecto de Bartel, o sea, es un hombre increíble. A su libro le pone
fíjate cómo bases para el desciframiento de la isla de Pascua. Él no lo descifra, ¿ya? Pero él sabe que lo que está haciendo, está pensando en el futuro, va a ser la base para que alguien lo descifre. Y todo el mundo, desde Bartel, recurre a Bartel como la Biblia del ronco ronco. El que no estudió Bartel no estudió ronco ronco, así de simple. ¿Ya? Y han habido muchos autores, muchos. Y esta es la base, la piedra fundamental. Y dentro de las cosas que hace, que es a la vez una dificultad y una facilidad, los rongo rongo tienen alrededor de 790 signos, según, o glifos, le voy a decir glifos mejor que más técnico, según el catálogo de Bartel. Pero hace una cosa interesante porque él se da cuenta de que los pascuenses, los Rapa Nui, escribían uniendo símbolos y hacían unos símbolos doble o triple. Son las mismas figuras, suponte un hombre así, pero que tiene algo en la mano y ese otro símbolo lo que tiene en la mano y lo unían en un puro dibujo. ¿Ya? Y él los divide. Entonces contabiliza individualmente los símbolos y le pone una serie de abreviaturas para señalar que es un hombre con la mano para arriba o para el lado, o si está con algo arriba en la cabeza y así, ¿ya? Entonces, el número a veces está acompañado de una letra B alta, B corta, perdón, variable, dice que una variable el símbolo, con una A, una F, etcétera, depende del tipo, etcétera. La cosa es que tiene este catálogo gigante, imagínate 790 letras, para que la gente entienda lo que estamos hablando. Todas que son un dibujo, y las cataloga y las agrupa además en un sistema muy específico de él, donde las divide por forma geométrica, forma antropomórfica, similares a personas, y forma zoomórfica, similares a animales. Este es Bartel. Y además se da el trabajo, imagínate el año 50 y tanto, de no solamente hacer el catálogo, sino que además verificar las concordancias entre las distintas tabletas, que ya voy a hablar de eso, ver los paralelos entre una y otra, hacer un trabajo increíble, todo a mano. Y además escribiéndolo en Isla de Pascua y los escritos manuscritos con lápiz, enviados a Alemania para que en Alemania se los corrijan y después le devuelvan por carta el correo y le digan, mira, así está quedando. Impresionante. Sí. Esto toma parte. Entonces lo quería destacar. A la antigua. Bueno, para todos aquellos que están recién integrándose a la transmisión, quisiera preguntarte, Alexis, que pudieras ilustrar a los que no conocen tanto cuál es el misterio de Rongo Rongo para que podamos poner en contexto a aquellos que quieren empezar recién a conocer, porque hay muchos que ya conocen qué es Rongo Rongo, pero también hay otro grupo que quizás está recién comenzando, o hay jóvenes que nunca han escuchado, porque hoy en día ya ni se habla en los colegios de esto. Coméntanos así brevemente un contexto de qué es Rongo Rongo y por qué la importancia de su descifración, de su codificación. Sí, mira, es un sistema de escritura que ha sido, como tú bien contaste al principio, bastante denostado. En algún minuto se decía que no era escritura incluso, y a otros decían que además era, bueno, lo que están viendo ahí en la portada del paper que publicamos, prepublicamos en realidad porque lo subimos a Academia Edu, después va a salir una revista de arqueoastronomía especializada. Lo que están viendo básicamente al borde son los glifos Rongo Rongo o escritura Rongo Rongo. Y si se fijan, son dibujos, no se parecen a nuestras letras, que están mucho más sistematizadas, pero hay algunos dibujos. Inmediatamente cuando tú miras el borde de la imagen, hay algunos dibujos súper evidentes. Por ejemplo, aquí en este sector de abajo, le voy a poner el cursor ahí. Sí. Son medias lunas, ¿te fijas? Sí, son medias lunas. Son medias lunas, ¿ya? Y estas medias lunas pertenecen a una de las tablillas o tabletas, se llaman así, Rongo Rongo, que son de madera. La otra cosa es que estas letras se escribían tallándolas. Esto es muy interesante porque es muy diferente a casi todos los tipos de escritura o soportes de escritura que conocemos. En ese sentido están más cercanos tal vez de un cuneiforme que se hacía con cuñas sobre barro y después se cosían las tabletas de barro, entonces te quedaba bajo relieve la tipografía. El Rongo Rongo se hacía tallando en madera con obsidiana o piedras duras y diente de tiburón, por ejemplo. Con eso se tallaba cada letra una individualmente, así que imagínate el tiempo que se demoraban en escribir una sola tableta. Claro. Pues bien, después del primer contacto con lo europeo,
Roggeveen, que descubre la isla, los holandeses. Pasa un tiempo hasta que se reporta de que esta gente de Isla de Pascua, los Rapa Nui, tenían tabletas casi en todas las casas, dicen. Casi en todas las casas. Eran comunes, entre comillas. Pero después, ya en el periodo donde hubo un periodo bastante malo en Isla de Pascua, las enfermedades, los peruanos fueron a reclutar gente, se los llevaron esclavizados a Perú a explotar el guano, volvió mucha gente a la isla, la gente que volvió venía enferma, contagió a los que estaban. En algún minuto quedaron 300, se calcula, pascuenses vivos. ¿Qué siglo estamos hablando? Ese siglo XIX. Forzoso, siglo XIX. Yeah. Guerra del Pacífico, para que hagamos la correlación. Pues bien, quedaron 300 vivos, y el problema de todo esto que te estoy contando, particularmente cuando se los llevan a Perú, que se los llevan, literalmente casi los secuestran, es que con ellos se llevan al jefe vivo en ese minuto de la isla, y se llevan también a los últimos Ariqui y Rongo, que son los que leen las tabletas. Y estas personas mueren en Perú, porque murió la mayoría de los que se llevaron. ¿Ya? Entonces se perdió la transmisión del conocimiento. Y quedaron algunos vivos, tanto probablemente en Perú, muy poquitos, pero en la Isla de Pascua, que estaban chicos seguramente cuando vino esta expedición peruana, que se acordaban de cuando les enseñaban a leer. Uno de ellos, posteriormente a esto que te estoy contando, los pascuenses empezaron a viajar a trabajar a otras partes. Dentro de las partes donde se iban a trabajar, se iban a Tahití. En Tahití había plantaciones y ellos trabajan en agricultura en Tahití. Y ahí aparece una figura también bien fundamental, que es el obispo Jansen, que es un obispo católico muy intelectual, que además es lingüista, que habla tahitiano y que se interesa porque le llegan 2 tablillas. Y él empieza a preguntar desesperado quién sabe traducir el rongo, y le comentan que en una de las plantaciones han llegado unos pascuenses y que hay uno que sabe. ¿Ya? Y aquí empieza la historia a complicarse. Entonces el obispo habla con la plantación, le dice, oye, pero por favor préstenme a este trabajador, qué sé yo. Al final se lo pasan 2 semanas. Y se va este pascuense, que se llamaba Meteoro, ese era el nombre, ¿Ya? 2 semanas a vivir con el obispo Jansen, y empieza, literalmente el obispo le dice, a ver qué dice acá, ¿ya? Y el Meteoro se pone inmediatamente a leer las tabletas, cantándolas, recitando, ¿ya? Y las 2 semanas Jansen se pasa transcribiendo lo que Meteoro le canta, y se da cuenta de varias cosas. Se da cuenta, por ejemplo, de que Meteoro está metiendo palabras en tahitiano, porque el obispo hablaba tahitiano, sabía. Entonces se da cuenta que hay palabras que meten en el canto que son tahitianas, que no son Rapa Nui. Ya. Y después no logra, en ninguna de las veces que le trata de decir lee, nunca logra que Meteoro le diga que está leyendo esa letra, que significa esto. Él estaba cantando. Entonces, con el rongo, desde este momento, esto es antes obviamente de Bartel, que son los años 50, estamos hablando de 1800 acá, pues bien, queda la idea de 2 cosas que son bien importantes. Queda la idea de que las tabletas reflejan cantos, que es una especie de poesía escrita en las tabletas. Y segundo, como Meteoro no le dice qué letra está leyendo, el obispo llega a la conclusión de que se trata de un sistema pictográfico simbólico. Entonces, lo que vemos ahí no son letras, sino que son pictografías. Por ejemplo, la luna, que tú la miras y te dice luna. Sí. ¿Ya? Marama. Estamos hablando de un sistema eventual tipo de caracteres chinos, por ejemplo. Sí, en parte chino y jeroglífico, que sería lo más cercano en términos de imagen que representa algo. Es decir, de acuerdo a él, no estaríamos hablando de una escritura que representa letras, es decir, fonemas. Sí, fonogramas, ¿cómo se llama? O sílabas, que son los 2 tipos, ya te voy a explicar. Ya. Esto fue mortal, lo que te estoy contando, porque de ahí en adelante todo el resto de los investigadores empezaron a decir que era una escritura pictográfica simbólica y que todo se tenía que leer como símbolo. Entonces, si aparecía una personita ahí, por ejemplo, hombre que pesca al pez sagrado. Si aparecía un señor aquí o un gancho para arriba, significaba simbólico. ¿Te fijas? Eran ideas. Era una letra. Este es el mismo error, te lo quiero contar porque es un paralelo increíble,
que cometieron los descifradores durante 2000 años de los jeroglíficos egipcios. ¿Por qué? Porque el último griego que visitó Egipto, cuando todavía había escribas de jeroglíficos, dijo de vuelta a Grecia que los jeroglíficos eran escritura de símbolos. ¿Ya? Y todos los demás 2000 años se pasaron tratando de traducir los jeroglíficos como si fueran simbólicos. Y no le achuntaban nunca. Entonces veían, por ejemplo, una imagen del sol y ellos leían, oh, gran Ra, señor que ilumina los cielos, padre de Ta, y no sé qué. ¿Ya? Y nada que ver. Llegó Champollion, este gran descifrador francés, y logró conectar dos cartuchos que se llamaban en jeroglífico, uno que estaba en la piedra Rosetta, que venía escrita en griego, en demótico y en jeroglífico, ¿Ya? Y había un cartucho ahí, y él dedujo que era un nombre el cartucho, y conectó ese cartucho con otro cartucho que estaba en un obelisco de Filé, se llamaba, y se dio cuenta que había caracteres repetidos. Él sabía que la piedra Rosetta arriba la había mandado a hacer Ptolomeo, y sabía que el obelisco lo había mandado a hacer su nieta Cleopatra. Y arriba puso debajo el cartucho Ptolomeo, en griego con PT, Ptolomeo, y abajo puso Cleopatra y se dio cuenta que había letras que coincidían y de repente dice, aquí está. No es una escritura simbólica, es una escritura fonética, lo que estamos viendo son letras. ¿Te fijas? Bueno, con los rongo pasa un poco lo mismo, porque después de Hansen todo el mundo decía que esto era fonético, y peor aún, empiezan a tratar de encontrarle sentido a los cantos de Meteoro y no tenían por dónde juntarse con las tabletas. Lo más probable es que Meteoro sí había aprendido cuando chico, le habían enseñado algo de las tabletas, que tienen una cosa bien especial, ya lo vamos a mirar, y se acordaba un poco, pero lo que le cantó deben haber sido canciones, yo las traduje ahora, todos los cantos de Meteoro, que creo que al castellano es primera vez que se hace, y son bien reiterativas y como que van repitiendo palabras a medida que se canta. Entonces, eso es lo más probable que lo había escuchado de chico, porque tú aprendes, en el fondo, cuando aprendes a hablar, aprendes entre otras cosas cantando. Si yo les digo a ustedes, la niña María ha salido en el baile. Claro, al tiro, ¿se acuerda? Al tiro. Está ya en las carreteras de las dendritas, está metido ahí. Exacto. Entonces, de la edad que sea, te va a acordar. Y Meteoro parece que eso es. Resulta que al final desacreditaron a Meteoro. No hay nada de lo que dijo Meteoro que valga la pena. Y esto es un tremendo problema porque el único que había leído algo era él, el único que teníamos transcripción era él, y más encima no decía qué letra eran, y más encima lo desacreditan. Entonces, tremendo problema. El segundo problema con los rongo, ahora voy a pasar una diapo. Sí, dale nomás, yo voy a buscar mi cargador de la batería del PC, tú dale nomás. Ahí tenemos puse un proverbio que me gusta mucho, vascuense, que dice: Inaje Hakamataki, te imagina Kakamataki te tangata. Eso es, cuando observas la luna, te observas a ti mismo. Y todo lo que vamos a ver en este trabajo tiene que ver con este proverbio particularmente. Pero les estaba contando el tema de las tabletas. Ahí tenemos esta tableta que se llama la tableta Mamari. Tienen distintos nombres. Hay algunas que se llaman Bastón de Santiago. Le pusieron distintos nombres. No sabemos cómo se llamaban las tabletas particularmente. Y ahí está lo que te estaba contando, Max, que es una tableta que está escrita en madera, y es bien especial cómo se tiene que leer, que tal vez es muy interesante para los que nunca se han introducido al rongo. A diferencia de nosotros, que leemos en un texto de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Tal cual estamos leyendo ahí en la pantalla, el rongo se escribe de abajo hacia arriba, y cuando llegas al final de la primera línea de izquierda a derecha, tienes que girar la tableta y vuelves a leer la segunda línea de izquierda a derecha. Y luego al terminar vuelves a girar y así. Parece engorroso, pero tiene mucho sentido porque si te fijas en la imagen, la tableta es de este porte, no es más grande que esto, ¿ya? Entonces está muy condensada la escritura allí, y tú lo más probable es que si no dieras vuelta a la línea, te perderías leyendo. No sabrías dónde vas. Entonces, digamos que cuando nosotros pasamos páginas en un libro, es el equivalente a dar vuelta a la tableta. ¿Se entiende la idea? Y así.
Este sistema, que se llama bustrofedón, técnicamente, por donde ara el buey, porque imita un poquito como el buey va recorriendo los surcos cuando ara, ¿ya? Bueno, en este caso particular, el único sistema del mundo, ya eso ya es notable, que ocupa esto de dar vuelta al soporte, es esta escritura rongo-rongo. Hay otras escrituras bustrofedón, por ejemplo, tú me mencionaste China, chinos pueden escribir bustrofedón en vertical o pueden escribirlo en horizontal. Los japoneses también pueden hacer lo mismo. Pero la única que te obliga a dar vuelta el soporte, de todas las que hay en el mundo, es rongo-rongo. Lo segundo especial es que estamos hablando de una isla, como tú dijiste, que está situada en el medio del Pacífico prácticamente. O sea, 3.000 kilómetros de la costa de América, unos 2.000 y tanto, 3.000 también de las islas más próximas en Polinesia, completamente aislada. Entonces, es el lugar más aislado probablemente del mundo y habitado, digamos. Y en segundo lugar, no hay, y esto es súper potente, toda Polinesia, todas las islas de Polinesia, ningún otro sistema de escritura como el rongo-rongo. Sí. Es muy especial que en Isla de Pascua no solamente tengamos los moai y toda la cultura tradicional, sino que además tengamos una escritura única en el mundo sin descifrar hasta el día de hoy. Increíble. Son cosas muy importantes. ¿Por qué me llamó la atención esta tableta? Yo siempre a esta le tenía desde siempre echado el ojo. Primero porque es la única tableta donde había un acuerdo previo de todos los investigadores, que son muchos, ¿ya? de que había algo sumamente claro, que tenía un calendario. ¿Ya? Esto es lo más importante. Ese era el mínimo común denominador de todos los investigadores. Hay un calendario. Hay un calendario. Ya te lo voy a mostrar. Y aquí estaba lo que te estaba mencionando. Las letras se parten leyendo de izquierda a derecha, primera línea, gira la tableta, lee la segunda línea de nuevo, da vuelta de izquierda a derecha y así. ¿Te fijas? Por eso están los números al revés a este lado. Y luego gira la tableta y te quedan los números de tal forma. Ahí está la imagen real de la tableta. Si te fijas, y cuando la miras, aunque la tuvieras en las manos, cuesta leer directamente, ¿te fijas? Entonces esta cosa de dar vuelta a la tableta tiene mucho sentido pensando en el soporte. Hubo un problema además, Max, que fue gravísimo, porque de ese comentario que hace una de las expediciones que visita la isla, donde dice que hay tabletas en casi todas las casas, hoy día quedan unas 25 tabletas en todo el mundo. 25 en todo el mundo. Y repartidas por todas partes. ¿Cómo qué países? Están en Italia, en el Vaticano, están en Rusia, hay dos, están en Estados Unidos, están en Inglaterra, están en Francia, están en todos lados. ¿Qué tipo de gente se las llevó? De todo tipo de gente. Terminaron, la mayor parte está en museos hoy día, muy resguardada. Todo el mundo sabe que son extremadamente valiosas, extremadamente. Hay dos más que por ahí está en discusión si son verdaderas o falsas, porque son tan valiosas que parece que alguien se dio la maña de tratar de imitarla en algún minuto. Hay una discusión pero no lo voy a tomar en cuenta para ¿Pero ya están digitalizadas todas? Todas están desde Bartel que hace el catálogo, ¿ya? Desde Bartel ya tenemos la transcripción. Ya. Por lo menos, si es que llegasen a desaparecer, hay material para que las personas que lo están, como tú, investigando, puedan continuar con su trabajo. Exactamente. Y además tenemos este trabajo de Bartel, pero tenemos varios trabajos más, e incluso han surgido escuelas de interpretación. Hay una escuela rusa formada para estudiar el rongo-rongo, que lleva desde el año 60 en adelante, por decirte algo, estudiando rongo-rongo. Y ha sacado muchos trabajos. Y han logrado cosas bien notables. Nadie ha logrado descifrarla en su totalidad. Hay avances que ya te voy a contar hasta este año. Este año, antes de este paper que estás viendo, hay dos papers publicados este año sobre rongo-rongo. Y hay como 20 tipos de explicación distintas. O sea, hay mucha variedad. Entonces tenemos desde los que dicen que no es escritura hasta los que dicen que es literalmente alfabética. ¿Ya? O sea, todo el espectro. Hay de todo el espectro de teoría. Porque cada uno puede investigar lo que se estime pertinente. Yo partí con una hipótesis de trabajo, y ya les cuento cómo, porque cuando chico empecé a estudiar, hay, digamos, una transición en tipos de escritura. Te lo voy a explicar. Parte con las pictografías, que es dibujar un monito, ¿ya? Literalmente como si usáramos un emoji en el computador, ¿ya? Una carita sonriente es una pictografía.
tú la miras e inmediatamente sabes el significado porque es obvio, evidente. Si dibujas una vaca, es una vaca. Si dibujas un pollo, es un pollo, es así. La pictografía, con el tiempo, cuando se escribe en pictografía, los escribas se dan cuenta que es muy relento estar dibujando monito, ¿ya? Entonces empiezan a simplificar la pictografía. Y pasan a una etapa donde los glifos, los símbolos se vuelven más abstractos, ¿ya? Eso es típico. Ajá. Por ejemplo, nuestra letra A, la voy a hacer con los dedos para que se entienda lo que voy a hacer. Nuestra letra A, ¿cierto? ¿De dónde viene? De la letra Aleph, fenicia. Y la letra Aleph, fenicia, viene de Apis, la cabeza del toro en jeroglífico egipcio. Fíjate, sí, que parece un toro con los cachitos. Bueno, fenicio, griego, latín. ¿Te fijas? Esa simplificación y estos giros que se dan a las letras también pasa habitualmente. Y de pronto, de escritura simbólica, pictórica, se llama logográfica también, que es cuando una imagen te dice un concepto inmediatamente, se pasa a una cosa más difícil. Los que escriben se dan cuenta que las palabras se pueden dividir en sonidos. Y así pasamos de escritura simbólica, entre comillas, a escritura fonética como silabario. Cuando tú y yo empezamos a leer, empezamos con el silabario. En el hispanoamericano, por lo menos yo me acuerdo que yo lo ocupé. Sí, claro. Es famoso, ¿ya? Entonces empiezas cómo aprender a leer, repitiendo las sílabas. Pa, pe, pi, po, pu, ta, te, ti, to, tu, ¿ya? Y hay una enorme cantidad de formas de escritura en el mundo que son silábicas, ¿ya? No son alfabéticas, son silábicas. Por ejemplo, japonés kanji, el japonés, sí. Parte y tiene fonético, ¿ya? El chino también es... El chino también es silábico, sí. También. Entonces, ¿por qué? Primero porque es más fácil descomponer una palabra en sílabas que en fonemas o letras, o alfabéticas, ¿ya? Entonces, tú no dices, cuando yo digo Maximiliano, yo no digo a, gs, y así. No, yo digo la sílaba. No. ¿Cierto? Son golpes fonéticos. Son golpes fonéticos entre una consonante y una vocal. Exactamente. Entonces, eso es lo primero que aprendemos. Y luego, con un desarrollo posterior, y esta fue la genialidad de los griegos. ¿Por qué? Porque tomaron esta Aleph que venía de los jeroglíficos egipcios, no solo la dieron vuelta, sino que se dieron cuenta que era otra cosa, que no era una consonante, que era una vocal. Y le agregan vocales, ocupan los mismos glifos, pero para hacer vocales. Y ahí pasa a ser alfabético. Por eso todos nosotros hasta el día de hoy usamos el alfabeto latino, que es una derivada del griego, que es alfabético. Y tiene las vocales y las consonantes separadas. En la escritura semítica no hay vocales. Lo que para nosotros es A, la letra A, el Aleph, ¿ya? En semítico es aspirada, es una consonante, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con el ronco que estamos viendo? Espera, pregunta sí. Curiosa de un ignorante en estos temas. ¿Qué para ti, que has estudiado los idiomas, has estudiado las escrituras, como nos contaste desde muy chiquitito, qué tipo de sistema es más evolucionado desde el punto de vista lingüístico? ¿El alfabético o el simbólico? Sí, ¿El silábico es el más avanzado? Que son dos cosas distintas. Si sales del mundo de la pictografía, logografía o simbólico, te pasa inmediatamente o silábico o alfabético. ¿Y tu opinión, en qué estado, cuál es el que tiene el estadio más avanzado, evolucionado desde el punto de vista humano? Suelen decir que el alfabético, que es el que nosotros usamos, ¿ya? Pero la verdad es que no es tan fácil decirlo porque depende del idioma. Los chinos, por ejemplo, no pueden escribir en alfabético. No, pues tienen 2000, como para leer el chino necesitáis como saber 2000 símbolos. Sí, pero ¿por qué? Porque ellos son tonales, su lenguaje es tonal. Entonces... y significa todo distinto. Por ejemplo, todo es distinto. Ma, y dice ma, son cosas distintas. ¿Y cómo escribes eso si lo escribes en alfabético? Correcto. Si dices ma y tienes 5 tonos de ma, tienes 2 letras para escribir ma, ¿cierto? ¿Y cómo diferencias qué te está diciendo? No puede. No se puede. Claro. No se puede. Entonces, tiene que ser silábico y tonal además. Y por ende nosotros inventamos el tilde. ¿Cómo? Nosotros en Occidente inventamos el tilde. Sí,
En realidad es una derivada tal vez de las matrilecciones que se llaman en hebreo, porque ellos también al final se dieron cuenta que no podían. Quiero que la gente haga un experimento. Mira qué interesante. Si en pantalla pusiéramos un texto solo en consonantes, ¿sabes que tú lo puedes leer igual? Porque te inventan las vocales en la cabeza. Han aparecido algunos memes con el tema, es increíble. El cerebro Eso es porque no, las vocales nos dicen cómo tiene que sonar la consonante, ¿ya? Pero es la consonante la que lleva el fonema real, para decirlo de alguna forma, ¿ya? Bueno, es una cosa más técnica, pero lo que te quiero decir es cuando me pregunta esto, que mucha gente se pregunta, mucha gente dice el alfabeto es lo más desarrollado. No, eso sirve para nosotros que tenemos el tipo de idioma que tenemos. Pero si usted fuera chino, japonés, coreano, etcétera, probablemente sería silabario, no sería alfabeto, porque no va a poder escribir en un alfabeto, por lo que acabamos de explicar. Entonces, mi respuesta sería, depende de qué cultura estamos hablando y qué lenguaje estamos hablando. Perfecto. Eso respecto a esto. ¿Qué pasa con el rongo rongo? Como ya teníamos la idea de que era puramente simbólico y pictográfico, todo el mundo se trataba, o hasta ahora lo siguen haciendo, de asignarle valor a cada dibujo, a cada letra, como si fuera un símbolo, muy parecido a lo que pasaba con el jeroglífico. Y esto traía un dolor de cabeza enorme, porque cada uno interpretaba lo que interpretaba. Pues si tú ves una luna al lado de un pescado y al lado de un ganchito, podrías leer, hoy hay que ir a pescar a la noche atún, ¿ya? Está casi literalmente interpretando lo que sale en cada cosa. Pero pasan cosas con los símbolos que son interesantes. Así como Apis, el dios toro egipcio, se transforma en A, ¿ya? Fíjate por el mismo sonido. Aleph es Apis, el inicio de A. Eso que se llama pars pro toto o rebus, técnicamente, que es reducir la palabra a su sonido inicial, podría ser entonces que cuando estás viendo luna en rongo rongo, en realidad no dice luna, dice ma. ¿Por qué? Porque luna puede ser marama, ¿ya? Y por rebus uno podría leer ma. Entonces ahí tiene una sílaba. Mi impresión desde un principio fueron dos cosas. Primero, que no era simbólica, 100%, tiene símbolos que no es lo mismo, como lo tenía jeroglífico, y lo sigue teniendo. Segundo, que es silábica. Y tercero, que lo más probable es que encontráramos rebus, es decir, reducciones que fueran alfabéticas. Todo es lo mismo, porque es una escritura en transición. Y además tuvo un periodo de desarrollo no corto, ya lo voy a contar, 500 años, más o menos, pero no totalmente desarrollada. Además, sobre un soporte, madera, que en algún minuto se le agotó. Se volvieron muy valiosas los pedazos de madera, por sí mismo, por ser madera, ¿ya? Y la Pascua se agotó la madera nativa. Todo esto hace que sea, hasta el día de hoy, muy difícil su desciframiento. Acá es como uno lee ahora el rongo rongo. Lo que estás viendo es que Bartel, que ya lo conté al principio, le asignó a cada glifo, le asignó un número dentro de una tabla, ¿ya? Y ahora cuando queremos leer, lo que leemos son números, y después nos vamos a ver el símbolo, ¿ya? ¿Le asignó esos números para identificación? Exactamente, porque son muchos, 790. Como un código SKU, digamos, de mercadería, un código. Acá, exacto. Ya. Y tiene mucho sentido en la lógica de Bartel porque él asignó por categoría. Entonces, del 1 al 100, por ejemplo, son todos los que son geométricos. Del 200, 300 vas a antropomórfico, zoomórfico, da lo mismo, y así, por bloque, ¿ya? Vale. Bueno, ese trabajo que hizo es genial, porque todos nosotros ahora trabajamos con esto, ¿ya? Claro, un lenguaje, y es un lenguaje unificado para los investigadores. Exactamente, exactamente. Pero los símbolos mismos, espérate que me están llamando justo ahora. Dame un segundito. Estoy avisando que estoy en un programa. Bueno, los símbolos mismos son estos dibujos. Entonces, hay muchos dibujos que tienen variantes, ¿ya? Sale el hombre con la mano así, otras veces el puño, otras veces así, otras veces mira para el otro lado. En general, las figuras miran hacia donde lees, pero también hay figuras al inverso. Esto vuelve sumamente complejo interpretar, ¿ya? ¿Y qué cosa ocurre? Que lo único que había acuerdo de esto que estamos viendo en pantalla ahora,
Son unas líneas, la línea 6 de la cara A, la línea 7 de la cara A y la línea de la 6 a la 9 de la cara A, que traen... De acuerdo con todo lo que está en coloreado. Exacto. Lo que está en color es lo que había acuerdo de qué es lo que era. Y A son ver, yo voy a tratar de interpretar a los espectadores. Está muy interesante esto, a mí me interesa muchísimo. Yo sé que a los que están viendo también, mira. Tenemos en el CA6, en la primera línea, vamos al primer y el segundo, que es una cosa como... ¿Con color o sin color? Con color, esas ahí. dos cositas como antropomorfa, que tienen como algo en la manito. Este de acá, claro, que uno... No, los negros, los primeros dos negros. Ah, los primeros chiquititos. Sí. Mira, pero los dos negros que están al lado de los rojos. No. Ah, estos de acá. Eso. Sí. ¿Qué sería eso? A ver. ¿Qué es lo que ves tú? Yo lo que veo, que bueno, qué entretenido, mira. Yo lo que veo es, el primero es una persona con algo en la mano. Puede ser, no sé si un pescado, puede ser. Parece una media luna, si lo miras Puede más. ser un pescado, una luna, puede estar, no sé, observando la luna, Exacto. midiéndola. Literalmente está haciendo eso, está con la cabeza hacia arriba, que te lo muestra porque tiene la boca abierta y tiene la luna en la mano. Y el segundo está como con los brazos abiertos y la luna. Quizá le está dando algún tipo de rendición de culto, qué sé yo. Esa que acabas de hacer es una interpretación simbólica. Ya. ¿Te fijas? Tú le asignaste valor al signo por lo que parece. Un significado, claro. ¿Ya? Claro. Pero el problema después es que tenemos una reiteración simbólica. Fíjate aquí, estos dos que están uno al lado del otro, son lo mismo que está acá abajo. ¿Te fijas? Ese que es una figura antropomorfa de algún tipo, ahí sale como una estrella. Que ¿Le puedes hacer zoom o no? Desde allá, estamos en el... Ya, dale nomás. ¿Cómo se llama? Perdón, en el PowerPoint. Ya. Acá no tengo zoom. Pero sí lo puedo cambiar, tal vez. Dame un segundo. Voy a hacer un PDF quizá, o un compartir. Voy a poner el Word, y en el Word sí puedo ampliar, ¿no? Claro. O puedes compartir pantalla un PDF, y ahí el PDF es más fácil hacerle zoom. No, pero el Word me conviene mucho más para poder mostrar. Súper. Dame un segundo, lo vamos a mostrar de inmediato. Bueno, yo mientras tanto voy a estar jugando con la audiencia. ¿Qué dice la audiencia, por ejemplo, con la figura azul? Esa es la más facilita. La figura azul que se ve en las 4 líneas. Lo voy a cortar un poquito, espérame. Lo pongo inmediato. Ya, es que voy a poner el Word y no... Ahí puedo ampliar qué es lo que querías tú ver. Mira. Es lo mismo, ¿eh? Estamos viendo dos versiones distintas. No. Ahí apareció. Vamos a añadir a la escena. Eso. Eso, ahí está. Ahí ves. Ahí lo puedo hacer. Ahí podéis jugar como quieras. Adelante, entonces. Vamos entonces a estas líneas que están descifradas, como te digo, descifradas entre comillas, interpretadas, lo voy a decir mejor, desde hace mucho rato. Las coloreadas. Sí. Ahí estamos. Esta. Ahora sí lo vamos a ver en grande. Entonces, tú dijiste que lo que hice con los primeros dos coloreadas negras es una interpretación simbólica. Simbólica. Luego tenemos la tercera, roja. Esa está complicada. Complicada, ¿cierto? Esto parece un test de Rorschach, ¿no? Un poco tiene, un poco. Es que el problema cuando empiezas a interpretar símbolos. Está bueno. Oye, ahí, ¿qué es lo que estoy viendo? A ver. Sí, bueno, puede ser... Eso está en el catálogo de Barter, creo que lo tienen antropomorfo, lo puedo revisar, pero más importante es que si te fijas... ¿Qué dice el público? ¿Qué está viendo ahí la gente? Díganme en los comentarios también, porque la gente participe. ¿Qué está viendo ahí? Que lo que Alexis está apuntando. Está difícil. Y tú ya, yo paso, me doy, como decía el Kiko. ¿Qué dice el maestro? No es que sepamos qué dice. ¿Qué es lo que dice usted? No es que sepamos qué dice. Te quiero explicar qué es lo que se interpreta, que es otra cosa. Ah, ya. Dale. Fíjate que acá esos dos rojos, que son en realidad una figura, esa figura como una estrellita, esa figura como un gancho, y esto de acá que es un pez espada, ese chiquitito ahí, que está muy chiquitito, pero es un pez espada, porque tiene la nariz puntúa así como el pez espada. Se vuelve a repetir acá, de nuevo, mira. Acá está de nuevo.
Sí, 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 Y sí. se vuelve a repetir acá, una vez más. Y se vuelve a repetir aquí, otra vez más. Y en la Sí. línea siguiente de nuevo, y ahí aparece de nuevo, y ahí aparece de nuevo. ¿Qué te dice a ti eso? Mira, a mí se me hace la idea de que hay, bueno, hay una estrella, veo a un pez como pescado, como que pescaron al pez. Sí, es que eso que Veo ves como, hasta la como que lo caña, pescaron es la punta de la nariz del pez espada. claro, y como que veo la caña, digamos, así como la caña con el hilito, y se me hace que puede ser como una instrucción respecto a algo en el cielo para ir a pescar a determinada hora, puede ser. Claro, esa es la interpretación que yo te decía que es simbólica. Y en ¿Ya? ese sentido vendría siendo un tipo de calendario, o nos está No, indicando de que son instrucciones. te lo está indicando más explícitamente por las medias lunas. Mira, te fijas que hay una Correcto. progresión en creciente, las que están hacia Sí. acá, cambian estas dos figuras de que están acá, que tiene, como te digo, la media luna la tiene en la mano y el otro la tiene Ujú, suelta. Se reitera esta de acá, de nuevo. ujú. ¿Te fijas? Y luego empiezan a aparecer, no sé si es la otra, en menguante, hacia el otro lado. Te está hablando de un mes. Había acuerdo Claro, entonces claro que sobre que sí. la tableta era un calendario. Esto era lo que estábamos todos de acuerdo. Ujú. Y algunos interpretaban que era un mes lunar común y corriente, normal. Los glifos se empezaron a interpretar de acuerdo a eso, entonces tenía este sol aquí que marcaba algo, etcétera, etcétera. Ujú. Esto que estamos viendo está en una página que es muy buena, que se la recomiendo, que se llama el Rongo Rongo de Isla Pascua, está en internet y están todos los glifos, está todo el que quiera meterse ahí, es una página que está auspiciada por la comisión Rongo Rongo, que se llama, que está en Francia. Entonces ellos mantienen esto a disposición de todo el público, uno lo puede consultar. Súper. Después teníamos, esto es muy interesante porque un barco norteamericano en 1886, el 18 de diciembre, no sé por qué le gustaba todo ir a Pascua, la Pascua, o cerca de la Pascua, se quedó hasta el 31 de diciembre en la isla. Y Ujú. uno de los tripulantes, Thompson, preguntó los nombres Ujú. de las fechas, de los días. Y fíjate algo que, no sé por qué el mouse dejó funcionar. Espero que lo recuperemos, porque si no voy a tener que hacer no sé qué. A ver. Ahí. Se te pegó, y si lo cierras y ahí volvió. Ahí está. Ya volví. Dale. Entonces, el 27 de noviembre se llamaba Kokore Tají. ¿Ya? Ujú. El 28 de noviembre, Kokore Rúa, segundo Kokore. Tercer día, 29 de noviembre, Kokore Toru, Kokore Ha, Kokore Rima, Kokore Ono. Ya. Ahí están los días del 27 al 30, al 2 de diciembre, acá. Ok. Fíjate algo curioso. Nosotros decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿cierto? Esos Sí. son todos nombres de planeta, prácticamente, todos, ¿ya? Ellos están diciendo la misma palabra que cambia el número. Kokore Taji, Kokore Rúa, Kokore Toru. Si tú tuvieras que escribir eso con un puro símbolo, evidentemente para ese día habría un símbolo con otra cosa. Para decir 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? Sí. Ya. Se entiende, Después perfecto. pasas a, y aquí cambia de nuevo. El 4 de diciembre se llama Oua, Otua, Ojotu. Y ahí vuelve a cambiar. Maure, el 7 de diciembre. Inaína, el 8. Rakau, el 9. Omotoji, luna llena, el 10 de diciembre. Y aquí Omotoji ya tiene una cosa distinta porque te dicen luna llena. ¿Qué están contando entonces? Como días. No están contando los días, están contando las noches. Ujú. Los nombres son los nombres de las noches porque este es un calendario lunar. Esta es la segunda cosa importante, ¿ya? Por eso te aparece, nosotros no decimos que estamos en el día de luna llena, nosotros decimos estamos el lunes o martes o miércoles, ¿cierto? Y hay Sí. luna llena. Ellos le llaman al nombre del día con el nombre luna llena. Es distinto, calendario lunar, ¿ya? Segunda cosa importante. Ya, y aquí de nuevo empezamos, mira, el 11 de diciembre para ellos, post luna llena, hubo la luna llena que marca el cambio del mes, literalmente, y de la semana, y vuelve a empezar Kokore Taji, Kokore Rúa, Kokore Toru, ¿te fijas?
es una secuencia distinta a la nuestra porque es calendario lunar. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ya? Y después se repiten los nombres y eso ya nos da una pista de lo que acabamos de ver por la repetición que tienes de determinados signos cada cierto momento. Y así empezamos a entender un poco cómo está hecho. ¿Ya? No sabemos todavía exactamente, sabemos algunos glifos cuáles son los nombres, no todos, pero sí sabemos que están señalando esta lógica donde tienes una cosa que se repite más una cosa que cambia. Y por eso el monito es un monito único que va cambiándole alguna cosa al lado. Ahí está como la idea. Perfecto. ¿Ya? Luego, esto ya se sabía, que es muy importante, nos sirvió mucho a todos. Y acá está lo que hice yo. De partida les quiero decir que hice todo una tipografía, que le puse Rongo Bartel, ¿ya? Donde cada uno de estos es un tipo, ¿ya? Lo puedo escribir en el computador, digamos. Como una cuando tú instalas en el computador una tipografía nueva. Lo mismo, ¿ya? Y los dividí de acuerdo a lo que Bartel hizo y no puse los signos pegados. Por ejemplo, aquí este número son 3 signos que forman uno solo en la tablilla, pero aquí yo los tengo divididos, ¿ya? No están unidos o ligados, como se llama, ¿ya? Y aquí viene lo extraordinario. Yo estaba trabajando con Grok en el desciframiento, primero en la parte de la producción, me había ayudado con eso, estábamos corrigiendo cosas de Bartel, y de repente se me ocurre lo siguiente. Vuelvo atrás y yo le paso a Grok esto, le paso el listado de los números. ¿Ya? De hecho, se lo pasé más simple que esto todavía. Y le digo sencillamente, Grok, mira por favor si encuentras alguna secuencia dentro de los números que tenga carácter astronómico. Nada más. ¿Ya? Se lo dije porque yo había encontrado un paper, estaba en los estudios de esto, había encontrado un paper que nada que ver, de otra escritura indescifrada, voy a irme al final al tiro para mostrarle, que es el disco de Festos, que está en Creta. ¿Ya? Este es un disco famoso, con 2 caras, y un autor inglés que se llama Richard Heath, que ha publicado muchísimo en Inglaterra, hizo la hipótesis de que el libro en realidad es un calendario lunar. Y que tenía 2 ciclos lunares que son súper importantes, el ciclo de Saro y el ciclo metónico. ¿Ya? Cada 19 años, la luna y el sol se alinean. ¿Por qué? Porque tenemos entre el calendario lunar y el calendario solar 11 días de desfase. ¿Ya? Es decir, el año lunar mide 11 días menos que el año solar. Pero cada 19 años se sincronizan. Y eso te permite, entre otras cosas, el ciclo de Saros, que es un ciclo de poquito menos de 18 años, calcular los eclipses. Y esto se conoce desde la antigüedad. En casi todo el mundo. Y ahora sabemos que en todo el mundo. Lo que descubrí es que en todo el mundo. Bueno, Heath proponía que el disco que está indescifrado no es una escritura, sino un calendario. Y cuando contabilizas los glifos al borde, estás contando los años para saber cuándo vienen los eclipses. Súper importante saber los eclipses, porque si tú eres el sacerdote o el rey y de repente se te ocultó la luna y se comió la luna no sé quién, eso es un tremendo problema de autoridad. ¿No? 100%. Entonces tú tenés que saber el eclipse y les tenés que decir a todos, si se portan mal, mañana voy a tapar el sol. ¿Ya? Por decírtelo de la forma sencilla. ¿Ya? Sí. Bueno, yo le digo esto a Grok porque yo miré esta cuestión y dije, aquí hay algo súper interesante. Grok tomó toda esta lista de números y me devuelve en la primera iteración, me dice, ¿sabe Alexis? Está el ciclo metónico y el ciclo de Saro entre los números. Puedo contabilizar cada 19 glifos, aparece un glifo particular y después cada 18 y tanto me aparece un glifo de los eclipses. Eso es lo que descifré. Entonces, si ya la línea que habíamos visto antes ya se sabía que era un calendario lunar, esta línea que miramos aquí, porque está evidente en los glifos que están las lunas, y es cosa de contar, ¿ya? Ahora lo que yo agarré fue decir que la tabla entera es un calendario gigante, y te servía porque vas contando glifo por glifo y puedes anticipar los eclipses, entre otras cosas. Aló. ¿Ahí me escuchas? Ahí sí. Ahí volvimos.
Ahí volvimos. Se había ido 15 segundos, no fue nada. Dale nomás. No fue nada. Pero lo que te quiero simplemente señalar es que acá teníamos la idea de que esto era un calendario mensual, básicamente, y lo que acabo de mostrar es que se trata de un calendario integral, donde acá lo que te están diciendo es cómo leer el mes, pero aplicado sistemáticamente para adelante o para atrás, para saber cuándo vienen, entre otras cosas, solsticio y equinoccio, fecha súper importante. Para nosotros, ¿qué celebramos cuando celebramos Navidad, entre otras cosas? Está cerca, 21 de diciembre, solsticio de verano, ¿ya? O Año Nuevo indígena es 21 de junio, solsticio de invierno, ¿no? Por ejemplo. Eso está en el calendario. Ellos también pero no era tan importante los solsticios como las lunas. ¿Por qué? Porque es un calendario lunar. Eran mucho más importantes las lunas. Perfecto. Entonces, uno de los indicios más interesantes es si vuelvo atrás un poquito, porque es genial la tableta, realmente extraordinaria. El que la hizo acumuló en una sola tableta un montón de conocimiento. Mira, si vuelvo atrás aquí, que es más fácil ver, la tableta tiene 14 líneas por un lado y 14 líneas por el otro, es decir, 28. Sí. Y 28 son los días de un mes lunar. 7 por 4, 28. Te lo está mostrando desde el inicio, ¿te fijas? Pero nadie había tomado en consideración que están los ciclos de Saros y metónicos metidos entre medio. Luego, pasó una cosa más extraordinaria. En la tableta hay ciertos glifos que se repiten cada cierto espacio-tiempo y uno los puede contar, ¿ya? Bueno, resulta que la tableta te está diciendo cuándo vamos a tener un eclipse. Y sale una cantidad de eclipses en la tableta. ¿Qué pasó con eso? Me puse a pensar y de repente digo, pero si están los eclipses, yo puedo saber cuándo la tableta fue hecha o qué periodo pertenece. ¿Por qué? Porque todos los eclipses ocurren exactamente en la misma fecha. Se van corriendo. Entonces, sí, el ciclo de 19 años de eclipse, al ciclo siguiente, los próximos 19 años, no caen los eclipses en los mismos días ni en los mismos meses. ¿Se entiende la idea? Por lo cual, si yo lograba determinar cuáles eclipses estaban ahí y lo hacía coincidir con un periodo de 19 años en un periodo de tiempo, ese era el año donde la tableta o se hizo o registra ese periodo. Y eso fue lo segundo que hizo Grock. Le dije, toma los eclipses y rastrea con la NASA, con datos de la NASA, qué buena, todos los eclipses desde el siglo VIII hasta el siglo XIX. Porque había gente que además decía que la tableta sabía que la escritura la inventaron los pascuenses cuando se tuvieron contacto con los europeos, ¿ya? A ese nivel ha llegado el tratar de ningunear el rongo-rongo. Pues bien, ¿qué fue lo impactante, Maximiliano? Mira, voy a ir al final de nuevo, porque acá está graficado. Mira, lo que estás viendo en este gráfico es qué coincidencia tiene la tableta o los eclipses de la tableta con los eclipses reales por siglo, ¿ya? Parte en el siglo VIII con un 45%, o sea, si en la tableta registra 6 eclipses, más o menos 3 coinciden. Después sube al siglo IX un 52%. Sube un poquito más al siglo X, porque se están corriendo los eclipses, a un 60%. Luego al siglo XI a un 68%, al siglo XII a un 78%. Y de repente, ¡chan! 94% de coincidencia entre lo que sale en la tableta y los eclipses reales en el siglo XIII, específicamente del año 1245 al 2066. Ah, pero 1246 al 1266. La tableta, para decirlo de otra manera, registra ese periodo, con esos eclipses de ese periodo. ¿Por qué es importante? Primero, porque ese es el periodo de mayor expansión cultural en la isla de Pascua. Es cuando se levanta la mayor cantidad de los Moai, etc. Ese es el momento de apogeo de Isla de Pascua. Y segundo, porque inmediatamente te dice que la escritura es de la isla, que no la copiaron de ninguna parte, que la inventaron ellos, la desarrollaron ellos mucho antes de tener contacto con ningún europeo. Así que ese mito de que habían copiado la escritura europea, absolutamente desmentido con esto. Y además porque se hizo una investigación de una tableta con carbono 14 en Estados Unidos y ya se sabía que al menos algunas tabletas ya eran muy previas al primer contacto con los europeos. Entonces, esta es una prueba adicional, mucho más interesante porque tiene un objeto que te está diciendo yo soy de esta época, ¿ya? Y eso es brutal. Y además porque nunca se había hecho
tomar un calendario de este tipo y fijarlo en el tiempo para decirte cuándo fue hecho. Entonces este es un descubrimiento también súper, extraordinariamente relevante. Muy Tanto relevante, muy astronómico sorprendente. como histórico, las dos cosas. Wow, estamos sorprendidísimos. Claro, evidente, sí, todo está coincidiendo. Está coincidiendo el siglo de mayor apogeo. Exacto. El siglo de la proliferación de los Moai. El siglo de más actividad, y la tabla coincide en un 90 y tantos por ciento, ¿cuánto? 94%. De coincidencia con Y si no coincide en el ese siglo. 100, te quiero contar, si no coincide en el 100, no es porque no sea real que sea el 100, sino porque cuando vamos a ver los glifos arriba, que te quiero explicar acá te estoy contando cómo empieza la línea 1, se inicia la espiral. Si estuviéramos leyendo el disco Hefesto que ya te mostré, es como la misma idea, que vas dando vuelta al disco, pero acá lo estás contando en lineal. Se inicia la espiral con glifos iniciales. Lo que más me encantó fue esto. Ese glifo de ahí, ese rectángulo, se sabe cómo se llama. Ya ese sabemos. Primero está representando una unidad, está representando una unicidad. ¿De qué? No lo sé. Quizás el inicio, quizás como aquí parto, es como puede ser como nuestra línea cuando hacemos un punto aparte y entonces le ponemos una línea, o cuando estamos citando a algún autor, una lineecita así puede ser como el inicio de algo, ¿no? Quiero explicar algo. Esas líneas rojas entre medio lo que están haciendo es separar los glifos. Sí, no, eso se entiende. Me refiero a ese rectángulo. Ya, mira, quiero mostrarte algo. Ahí aparece, acá aparece en un símbolo, en uno triple, lo trae, este monito lo tiene en la mano, ¿ya? En el signo real. Ahí. Vuelve a aparecer acá. Ahí está. Vuelve a aparecer ahí. Lo estoy poniendo en rojo para que todos lo puedan seguir. Ya, ese signo es súper importante porque es el número 1 de la lista de Bartel. Y se llama Genua. ¿Cómo se llama la isla? Tepito de Genua. El ombligo del mundo. Ese símbolo significa mundo, parcela, propiedad, tierra. Todas esas cosas. La tableta te parte contando de que es el primer elemento del mundo, la tierra o la toma de posesión de la isla. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Y luego te cuentan los meses y empieza el ciclo que te va a empezar a contar que aparece la luna y lo que ya vimos anteriormente, porque las lunas van a empezar a aparecer después. Y cada línea entonces te va dando la lectura del calendario. Son la secuencia de 12 meses hasta llegar a este par que son el 670-10 y repeticiones, más los gaps que son huecos. La tableta le faltan glifos. Hay algunos que Bartel pone como aquí, por ejemplo, con 3 puntitos porque el glifo no se lee bien. Ya. Y si yo te lo mostrara como se ve realmente, te vas a dar cuenta que es muy complejo. Acá está la transcripción de los glifos de Bartel. Y fíjate que hay líneas completas, particularmente al final casi, donde están todos deteriorados, todo esto. No se ve. Por eso lo raya así como si no se ve. Entonces, tenemos la idea de que pueden ser, pero no estamos 100% seguros. ¿Ya? Y esos gaps que se llaman y otros glifos indican esta secuencia que te estoy contando. En resumen, hasta ahí lo que yo descubrí fue, primero, que se trata de un calendario mucho más complejo de lo que se pensaba, no es mensual, es un calendario cíclico de 19 años que te permite anticipar y predecir eclipses. Hicimos una simulación para ver si nos calzaba ocupar la tableta para ver eclipse hacia adelante, y nos apareció este gráfico de cosas que la tableta es capaz de predecir. Mira, acá. Te permite ver en junio el solsticio, 100%, ahí casi está en 40%, con la frecuencia de los glifos. La salida de Sirio, ¿ya? La estrella Sirio, la salida de la estrella Antares, la salida, el eclipse en los meses de Saros, en diciembre, el solsticio y el año metónico de 19 años. Todo eso puede hacer con la tableta. Está proyectado en el tiempo, ¿ya? Finalmente, de todo esto que estamos viendo, lo más interesante fue tal vez esto. Aquí vienen 2 reportes
déjame ver en qué parte están. Esto. Hay dos reportes que escribió. Un reporte lo escribió Grok, solo él, y el otro reporte lo escribió DeepSeek, que es esta otra IA china. ¿Ya? ¿Qué hice con los dos? Yo les pasé solo los números, nada más. Solo los números. Le había sacado las letras, todo. Solo Sí, la correcto. secuencia numérica. Los códigos de cada Los códigos de cada glifo. Y le dije, busca si encuentras algún patrón astronómico. Nada más. Esa fue la instrucción. Grok y DeepSeek, en esta prueba ciega, los dos llegaron a la conclusión que está el ciclo metónico y otras cosas más que encontraron, más técnicas, pero te estoy diciendo lo más importante. Los dos, ¿ya? ¿Por qué se llama prueba ciega? Porque yo no les dije lo que era. Yo les claro, dije, no lo predispusiste con alguna instrucción cualquiera. Simplemente fue busca patrones que tengan relación con ciclos astronómicos. Nada más, nada más. ¿Y qué arrojó esa pregunta? Sí. ¿Qué arrojó esa pregunta? ¿Qué la fue respuesta fue que está el ciclo metónico, que ya te conté, de 19 años, el ciclo de Saros con eclipse de 18 años y algo, solsticio y equinoccio, por ejemplo. ¿Y coincidieron ambas? Las dos, pero por eso te mando, o sea, ya tienes el paper, pero en esa parte detente en la prueba ciega, porque lo interesante de eso es que si cualquiera de ustedes que está viendo tiene el paper y copia estas líneas de acá, ¿ya? Van a tener que trabajar un poquito. No estas, porque esto es Bartel, las que siguen, estas de la comisión, acá. La comisión está normalizada, eso es más moderno. Es lo mismo de Bartel, pero más moderno. Y le eliminas todos los palitos, le mantienes los palitos, pero eliminas todas las letras. Por ejemplo, ahí está la letra B, 600 variaciones, ¿ya? Y solo le pasan los números, tendríamos que borrar esa B. Yo la borré, pero la voy a poner de nuevo, porque tiene que estar ahí. Ya, pero si le pasas solo los números, tú puedes hacer la prueba en tu casa, meter los números en bloque a una IA y decirle, búscame 6 patrones astronómicos. Te va a salir Saro y te va a salir el metónico. ¿Ya? Eso es muy interesante porque se llama prueba ciega. Y prueba en definitiva que dos IAs sin mayor instrucción, etcétera, encontraron el ciclo porque la tableta lo tiene. Lo último, voy acá. Tú me has preguntado los significados. Bueno, hay algunas letras, literalmente, porque son eso, que ya sabemos el significado estricto. Entonces, acá hay una tabla. ¿Y qué agrega el calendario el significado? ¿Ya? Ahí están los glifos en notación numérica, con números de Bartel y con los números de la comisión. Son lo mismo, prácticamente. Que son un poco los que ya vimos. Ahí está Enua, entre otros. Y ahí está la mano hacia arriba con los dedos abiertos. Se ve, es un bracito hacia arriba. Creciente inicial, eso significa dentro de la tableta. ¿Ya? Estás mirando para arriba con la mano, estás poniendo el Genua y te dice acá qué es lo que hay que hacer cuando la ves. Hay que contar porque significa día, ¿ya? El símbolo en particular. Entonces, aquí te tengo que mostrar algo más porque yo hice esto y lo estoy agrandando. Estamos un segundo porque lo tengo que abrir en otra parte. Acá. Recordemos que estamos con Alexis López Tapia, entomólogo y politólogo, que ha publicado un paper científico en relación a el misterio de Rongo Rongo. Nos está dando información primicia. Lo que yo he estado haciendo, y lo voy a... después tengo que mostrarte eso, espérate. Acá. Lo que estoy haciendo es... Dame un segundo porque quiero saber si... No. Voy a dejar de compartir y comparto de inmediato para mostrarte lo que te quiero mostrar. Dale. Hay muchos glifos, te quiero decir, que ya han sido interpretados y sabemos bastante qué significan, ¿ya? Pero no todos. Y la idea, obviamente, es llegar a todos. Ahora, eso falta un poco, pero ahora se va a poder hacer bastante mejor de lo que se había previsto. Ahí está ya en la pantalla, mira. Acá está el listado de el glifo con su número de Bartel
el Unicode, que significa para poder transformarlo a letras en el computador, a qué categoría pertenece y qué significa. ¿Ya? Donde sale en la tableta la fuente y me falta la tabla del significado. Bueno, GNU ya les dije, hasta acá, significado. Es tierra, dominio, propiedad. Creo que esta tabla está desactualizada. A ver, sí. Acá hay otras formas geométricas que también tienen significado. Yo le había dicho que son muchas. Esas ya sabíamos, ¿te fijas? Que son las que son como luna, son lunas. Luna creciente, equivosa creciente, llena o variante de llena, menguante, luna negra o luna nueva, esa que está ahí, luna creciente inicial. Eso lo pueden leer fácil porque cada uno lo mira y sabe, ¿ya? Simple. Pero tenemos muchos glifos más. No sé si esta es la tabla, la última. Lo voy a ver al tiro. Ahí está. Acá tenemos los nombres. Hay glifos que son evidentes y la lectura es bien sencilla. Voy a correr esto para acá para que sea más fácil. Ahí. ¿Ya? Ave en general, ese que está ahí. Ave con atributo especial, día, la mano hacia arriba, que ya vimos, contabilidad de día. Figura humana significa rey, ariki, ¿ya? General. Tortuga, esa que está ahí. Después les voy a mostrar algo interesante de eso. Luna creciente, vienen todas las lunas. Y ahí está el pez espada, que ahora lo puedes ver mejor, porque está separado. ¿Te fijas que parece un pescadito con una nariz? Ya, sí. El pez espada. Un peo artrópodo alargado, están describiendo acá básicamente, pero en algunos, ahí por ejemplo esa figura que parece como cantando, con los brazos hacia arriba, es el experto en rongo rongo, que tiene ahora otra traducción nueva, porque está con las manos así, y aparece asociado a los eclipses, habitualmente. Entonces, no es solamente el que lee las tabletas, es el astrónomo que está mirando el cielo, porque él está escribiendo la tableta. ¿Ya? Está súper claro ahí. Teco, que es una entidad mitológica, aparece con 3 glifos distintos, como unido. Acá este es como la unión de esos otros 2, si se quiere. ¿Ya? Ese es súper fácil. Mako, el tiburón. ¿Ya? Apertura o suspender, eso está interpretado así. Y acá ya figuras geométricas y se nos empiezan a perder. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que si miro todo el resto para abajo, casi ninguno tiene significado. Están solamente catalogados si es figura geométrica, si no es figura geométrica, etcétera, y su descripción. Pero, y aquí tengo que salir de acá de nuevo, hay que hacerlo así para poder explicar. Déjame ver si cambia la pantalla. No, no va a cambiar. Vamos a cerrar esto. Salir. Y ahora me paso a esta otra pantalla. Resulta que te había comentado que hay 2 trabajos nuevos recién publicados de Rongo Rongo. Son distintos a lo que yo acabo de mostrarte porque tratan otras cosas. Pero alcancé a citarlos porque uno de ellos es uno que dice que es un calendario que refuerza lo que ya te mostré, que refuerza todo esto que estamos viendo acá. Y finalmente el otro, que es mucho más osado, dice formalmente que el rongo rongo es un silabario. Pero para decir que es un silabario, el autor redujo los 790 glifos que hay a 120. Todos los que se parecían los juntó en uno solo, para poder reducir. Y entonces logró, según él, yo te estoy contando lo que él dice, traducir todas las tabletas, dice. La verdad es que publicó el paper sin todas las tabletas y no publicó toda la transcripción de los glifos. Entonces, publicó el 30% de los glifos según su silabario. Pero ¿qué es lo interesante? Lo tomé y lo trabajé y... Déjame ver si acá. No, más abajo. Ya le voy a explicar ahí. Acá. El autor se llama Keeley. ¿Ya? Su paper está disponible. Se llama Descifrando el rongo rongo, un silabario polinésico, una validación lingüística y estadística. También trabajó con inteligencia artificial. ¿Y qué pasa? Cuando yo le paso los glifos del calendario, que están acá, por su sistema, me aparecen algunas palabras. ¿Ya? Se puede leer, como él dice que se lee.
Y esas palabras tienen relación directa con lo que es el calendario. Pero es bastante obvio, porque si sale luna, sale marama, pues. Entonces no puede leerse de otra manera, ¿ya? Pero ¿qué es el punto de esto? Yo no digo que él tenga razón completamente. Yo creo que encontró algo súper interesante. Todos sabíamos que, o más bien, lo que estamos estudiando Rongo Rongo hace tiempo, yo sabía que era un silabario, ¿ya? Él ahora le aplicó las sílabas correspondientes, como dije, pape, pipo, pu, tate, tito, tú, ¿cierto? Lo mismo. Sí. Y con un 30% que él publicó, ya puedo descifrar una cantidad de palabras que tienen sentido cuando las leo en el calendario. Por ejemplo, miro, mirar largo, observación prolongada del cielo, como en ascensos estelares. Mini, mirar grande, luna llena, o nui, grande, ¿ya? Que está consistente con otro autor que también decía lo mismo, Thompson. Ki, hacia, dirección hacia el objeto astral. Por ejemplo, Kiterangi, mira el cielo, ¿ya? Tata, narrar conteo, está, porque era reiterativo. Por eso repiten glifo además, porque el silabario se hace eso, ¿ya? Y porque además el pascuense tiene muchas palabras, maque, por ejemplo, que son repetidas, ¿ya? Sí. Y cuando ves el rongo, como te aparecen los glifos repetidos, tú sabes que ahí dice algo en pascuense. No sabes exactamente qué, pero sabes que ahí está dicho algo. Nake, diferente. Hotuhiro para siglo Saro. Maku, I con, que es un I. Rakuki, el sol ya hacia, que es el ascenso del sol. En el calendario no aparece cuando el sol está subiendo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El avance importante de juntar estos papers, todo esto que te estoy mostrando de ahora, del 2025, están recién hechos, ¿ya? No ha publicado la lista entera, y lo que necesitamos es tener la lista entera para ver si las traducciones corresponden, ¿ya? Y finalmente, ya mostré lo de Saro. ¿A qué llegamos con todo esto que te acabo de decir? Bueno, ahí está el trabajo que yo hice de poner cada glifo de Rongo como un true type, ¿ya? Que se puede escribir. Fantástico. Eso, ¿ya? Y acá está el calendario, lo mismo que en la tableta, pero lo estás viendo como calendario. Acá está la traducción a calendario, con los solsticios, con los equinoccios, con todo puesto. Y te sale el ciclo de Saros desde el año, el metónico, perdón, desde el año 1248 que se inicia por año, por lo cual ya sabemos que los glifos están asociados a fechas específicas, ¿ya? Por ejemplo, el 21 de abril de 1248 aparece un símbolo de eclipse y hay un eclipse real que ocurrió en esa fecha. Así que el calendario calza con fecha, el calendario lo podemos fechar. Ahora, es increíble lo que nos estás mostrando, excelente el trabajo, es impresionante el uso también de la tecnología que has hecho. Quiero preguntarte lo siguiente. Sabemos que el contexto geográfico de esta pequeña isla al medio de el océano más grande del mundo, el punto de tierra más aislado de todo el mundo, una cantidad de dificultades de la población local para vivir, para comer, no había agricultura, y si la había, se acabaron los árboles, se acabó la madera, les costó una enormidad poder sobrevivir. Es una de las culturas que más proteína come, porque prácticamente lo que comían era puro pescado. Que en ese contexto de dificultad genérica para vivir, general para vivir, ¿qué utilidad? Porque el ser humano siempre cuando crea un sistema de escritura, por ejemplo, la protoescritura de Mesopotamia, que empezó siendo un sistema de contabilidad de impuestos, nadie sabe eso, pero antes de los primeros sistemas cuneiformes, o sea, los sistemas cuneiformes, la protoescritura de Mesopotamia era precisamente, mira cómo entra el Estado con los impuestos, para contar cuántos impuestos le debía cada campesino al jerarca. Pero siempre estos sistemas tenían y tienen una utilidad. El ser humano generalmente no crea algo que no tenga una determinada utilidad, ya sea espiritual, ya sea en este caso, no sé, un calendario. Pero ¿cuál es, según tu instinto, el uso que le daba el pueblo, la etnia Rapa Nui, a este calendario?
¿Qué es lo que te tinca a ti? Porque no me tinca, te lo dice. o lo sabes, Te lo dice el calendario. ¿Para qué lo usaba la gente? Primero porque te está diciendo en un ciclo de 20 años, prácticamente 19 años, cuándo va a tener eclipse. Ya, Desde el punto de vista ceremonial y sagrado es súper importante. Ahí voy, a eso. ¿Ya? Eso es lo primero. Ya. Segundo, te está diciendo los cambios de estación. Invierno, verano. ¿Ya? Lo más importante. ¿Ya? Sin saber cambio de estación hay un tremendo problema. Tercero. Pero ellos no tenían agricultura, por ejemplo. Sí tenían. ¿Tenían agricultura? Sí tenían agricultura. Ahora me acaban de comentar que hay un desarrollo súper interesante con maíz en la isla y están impactados por el rendimiento por hectárea. ¿Sabes que están sacando 1,5 toneladas más o menos por hectárea de maíz? Sí, no, entiendo, pero me refiero a ese entonces, por ejemplo, el siglo XIII. Sí, sí, tenían agricultura. No una agricultura intensiva, siempre cultivaron, los lugares donde cultivan son como rectangulares, están con roca alrededor, y ahí se plantaba. No era agricultura intensiva porque el terreno no te sirve para eso, está lleno de piedra, es volcánico, ¿ya? Ajá. Pero es altamente productivo. Ya. Altamente productivo. Lo que te quiero transmitir básicamente es que... Y por lo tanto, podemos decir que era, por ejemplo, uno de los usos para prever en qué momento había que empezar ya, oye, ya tenemos que empezar a preparar la tierra, tenemos que empezar a arar, etcétera. Pero no solamente agricultura, porque salen peces. Entonces también Ajá. te está diciendo cuándo llegan los peces y además sale la fecha marcada de algo que después se va a transformar en muy importante, que es la anidación del Manutara. ¿Ya? El Manutara después del 1200, ahí está la cosa, se va a transformar en el ave símbolo más importante porque se hacía la competencia para ir a buscar el primer huevo. Que se lanzaban, nadaban hasta un peñón, sacaban y el que volvía con el huevo se transformaba en jefe. Pero eso es posterior. El calendario es anterior que eso, pero ya tenía importancia porque está marcado cuando llegan las primaveras todos los manutaras a la isla. Perfecto. A Nidal. Está en el calendario. Entonces, tú me preguntas para qué sirve un calendario. Pregúntate tú para qué te sirve un calendario, si es para todo. ¿No? Para ellos, con una cultura con tanta dificultad, obviamente para hacerles la vida más fácil en algún aspecto, y obviamente que el aspecto alimenticio, el aspecto ritual, el aspecto agricultura, empezar a preparar la tierra, todo eso, tiene mucho más sentido, absolutamente. Pero creo que está más enfocado al tema de ciclos animales que a ciclos agrarios. ¿Sí? Lo más importante es el tema de la pesca, ¿no? Una cosa es la pesca, pero en todas estas culturas, y particularmente lo voy a decir más en grande, ¿por qué desarrollamos en el Paleolítico, esto es 30.000 antes de Cristo, 40.000 antes de Cristo, los primeros calendarios que se desarrollaron fueron los calendarios lunares? ¿Ya? Porque los calendarios lunares están alineados con los ciclos reproductivos de los animales. Esto es súper importante, Max. Y los nuestros también, recordemos. Y los nuestros también, por algo las mujeres menstruan. 28 días. Y menstruar viene de mens, que significa luna. ¿Ya? Entonces, te lo está diciendo. ¿Ya? ¿Qué implica? Que todas las culturas del planeta, en sus orígenes, tuvieron calendarios lunares. Y se medía con la luna, no con el sol. El sol no era tan importante porque Paleolítico era un periodo glacial, ¿ya? Y es mucho más importante saber cuándo vienen los animales que cuándo cambia la estación. Pues no coincide. Para efectos de sobrevivencia, claramente. Los animales tienen 4 ciclos: celo, preñez, parto y destete en el mismo periodo. ¿Ya? ¿Cuándo es la fecha de caza? Justamente en la periodo de parto. Porque están las crías recién paridas y las madres están recién paridas y por ende es más fácil cazar. Y en todos los calendarios paleolíticos la fecha de parto está marcada. Yo te puedo mostrar, si tuviéramos espacio, pintura rupestre europea, Lascaux y otras cavernas, donde sale un caballo preñado y al lado sale un calendario con la fecha marcada cuando debe ir a cazar. Eso es paleolítico, 30.000 años de antigüedad. Entonces, a la fecha de la llegada de los Rapa Nui a Isla de Pascua, estos calendarios ya lo sabían. Y encontré otra cosa que es lo último que te quiero mostrar. También está en el paper, así que lo van a poder ver. Y ahora no sé por qué acá no me sale. Dame un segundo. Hay un trabajo que se publicó de las Islas Marquesas. Las Islas Marquesas en la Polinesia,
son supuestamente el lugar desde donde, supuestamente, hasta ahora, viajaron los primeros Rapa Nui a Isla de Pascua. Y ahora tengo que encontrar el paper, dame un segundo. Acá. Cuando viajaron, mi idea era que seguramente tendría que haber necesariamente algún tipo de registro en las Marquesas que te dijera que hay una conexión. ¿Ya? Bueno, salió un paper genial publicado donde un equipo de arqueólogos mapeó alrededor de, toma nota, 12.000 petroglifos en las Islas Marquesas y los catalogó uno con otro. Entonces los catalogó y les puso, los agrupó en categorías, ¿ya? Y dentro de las categorías ocupó categorías las mismas que los rongo-rongo, geométricos, antropomórficos, zoomórficos, ¿ya? Lo impactante, Max, es que cuando se comparan las categorías, y estoy tratando de encontrar el paper para mostrarte, las categorías casi coinciden exactamente con la cantidad de rongo-rongo. Entonces, y los dibujos, que es lo que te quiero mostrar, son muy parecidos en algunos casos, otros no tanto. Un segundo para encontrar el paper, porque son muchos documentos. Acá. Bueno, te lo voy a mostrar ahora y quiero que miren esto porque es muy interesante, muy interesante. ¿Cuál ventana es? Eso. Este es un paper que está publicado por la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Ahí pero, ya apareció. Ponlo de nuevo, que se me fue, tenía que añadirlo a la escena. Está en Chaguay, dice... ¿De nuevo? Ponlo de nuevo, ciérralo y ábrelo, por favor. Ya, vamos a ponerlo. En la consola de la... Compartir. Ahí te debería aparecer. Ahora sí. Ya. Este paper se llama Enúa enana. Enúa, de nuevo la misma palabra, ¿cierto? Tierra. ¿Ya? Y te dice la secuencia en la isla Marquesa de poblamiento con respecto a los petroglifos. Como te digo, hay 12.000 listados aquí. Me lo voy a pasar rápido porque es muy largo. Mira, acá están los de las Marquesas. Y empezamos a mirar. Ya tenían Moai o pre-Moai o como quieras decirle, pero son muy, muy parecidos. Fíjate la mano ahí puesta acá, como los Moai. ¿Te fijas? Las tiene igual. No es la misma figura, se parece un poco. Ahí hay otro, también de las Marquesas. Y acá están los petroglifos. Y si empiezas a mirar con detalle, voy a agrandar, empiezas a encontrar figuras muy, muy parecidas al rongo-rongo. Los hombrecitos, los ganchitos, sí, los ojos, los medios círculos, te aparecen los ajus también, las plataformas ceremoniales que en Isla de Pascua hay, como el ajo akibi, por ejemplo. Y está lleno, 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 lleno. ¿Qué pasa con esto? Ahí hay como un ave, muy parecida a las que vimos recién, bracitos para arriba, muy parecido al rongo-rongo. Perro, allá había perro, en Isla de Pascua entendemos que no. Hay secuencias completas de figuritas humanas. Aves, tortugas, tiburones, pulpo. Están los asentamientos. Esta es la isla, o una de las islas en realidad. Viene con mucho gráfico. Los AJU, plataformas ceremoniales, que después voy a publicar una investigación de eso próximamente, pero esto todavía no la puedo adelantar. Son muy grandes, en Isla de Pascua también. ¿Ya? Y lo que te está diciendo es que, claro, hay una correlación fuerte entre lo que estamos mirando de las Marquesas con Isla de Pascua. Y lo más probable, para mi gusto, entonces, es que ellos ya venían con un repertorio gráfico muy desarrollado, mucho tiempo a hacer petroglifos, pero en la isla la roca no es buena como las rocas de las Marquesas para grabar. Te voy a mostrar una foto que es bien interesante. Hay más pájaros muy parecidos, ¿te fijas? Rongo-rongo. La roca en las Marquesas es una roca de mejor, comillas, calidad, entre comillas, ¿no? Una textura más suave. ¿Ya? Entonces, permite hacer cosas como las que vamos a ver
en un momento, dame un segundo. Uh-huh. Estamos abajo. Una hipótesis que tengo, ahí tenemos una ballena probablemente, no sé. Otro Moai. Estoy diciendo Moai, no se llaman así, pero estoy diciendo para que se entienda. Mira, acá tienes un ejemplo de foto del petroglifo mismo. Ahora se me corrió la página. No me gusta el... Acá. O por aquí. Ahí tienes uno que... Esa roca se parece un poco a roca de Isla de Pascua, pero tiene el grano más fino, ¿ya? Y acá otras. ¿Te fijas? Ahí se parece mucho a los petroglifos, perdón, a los glifos rongo, ¿ya? Otro más. Y quería mostrarte la de arriba. Ahí está. Ahí se ve bien. Sí. Son tortugas. Sí. Pero si quieres hacer petroglifos en Isla de Pascua, los tienes que hacer súper grandes, y así son, grandote, porque la roca es volcánica. Entonces no te deja grabar el chico. Cuesta. ¿Qué creo yo? Que tomaron los petroglifos como concepto, ¿ya? Y lo empezaron a grabar en madera. Claro. Evidentemente, ¿ya? Claro. Y esas tabletas son las que heredamos hasta el día de hoy. Y además lo hicieron muy luego, probablemente casi cuando llegaron ya venían con un desarrollo. Sí, pues probable que cuando tomaron la decisión de ir al Tamar, al medio de la nada, o si fue así, si fue mediante decisión o si fue mediante que se perdieron al medio, no sé, pescando y se fueron y llegaron a Isla de Pascua, como haya sido como llegaron, claramente tienen que haber llegado con algún grado de conocimiento sobre estos símbolos y sobre los glifos. Oye, realmente, bueno, ya hemos cumplido nuestro tiempo. Ha sido realmente fascinante conocer tu trabajo. Cuéntanos cómo son las proyecciones de este trabajo y qué es lo que esperas que la comunidad científica pueda beneficiarse de tu trabajo. Está prepublicado, como te comenté, está en Academia Edu, en mi perfil, que es prepublicación, se llama así cuando el paper no está oficialmente publicado, y no está oficialmente publicado porque hay algo de todo lo que te mostré que no te mostré, porque no está publicado, ¿ya? Para que se publique en una revista científica, yo no puedo poner todo el paper, ¿ya? Entonces puse 3 o 4 cosas que son las más importantes. Puse el calendario, cómo se descifra el calendario, cómo se lee el calendario y la fecha en que habría sido hecho o a la que corresponde. Eso es lo primero, ¿ya? Esos dos solo son descubrimientos súper fuertes. Pero no te mostré cómo se lee. Te puse el lineal nomás. Lo que falta que yo les muestre es cómo tomo el calendario y lo voy contando y lo voy mostrando día por día y le ponga además, asociado directo, los significados de cada palabra y puede empezar a leer el calendario, que es una cosa que está ahí, va a salir, pero no está puesta en este paper en esta versión. Si la comunidad te quiere contactar o otros medios de comunicación o incluso colegas científicos, ¿cómo te pueden encontrar? En correo nuestra geografiasagrada@gmail.com está en el paper, así que lo bajan. Perfecto. Definitivamente y mandan un correo, no es problema. Y también quiero agradecerle al equipo de rutas de nuestra Geografía Sagrada que está dirigido en la parte académica por el doctor Rubén Estever, arqueólogo, muy famoso porque es el experto más importante que tenemos en Inca en Chile y está fascinado con la investigación, por supuesto. Otra cosa interesante también es que está comprobada absolutamente científicamente la llegada de polinesios a América, a Chile en particular. Al sur, a Isla Mocha, se encontraron 7 cuerpos polinésicos enterrados en Isla Mocha, que están en Estados Unidos. En este minuto se está investigando el ADN, etcétera, toda la parte forense. ¿Cuándo vamos a tener novedades de eso, oye? Llevan allá harto rato, desde el 2014 la investigación, si no me equivoco. Ya es como 9 años, una década. Es que así, en ciencia así, Max, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Una vez tuve una expedición paleontológica en Terma del Flaco, estábamos buscando fósiles, y se encontró el cráneo fosilizado de un monito. ¿Pero una década, Lexi? Sí. Es más, es lo que te quiero contar. Esa expedición en que andaba la financió el Museo de Chicago, ¿ya? Y el cráneo se fue al Museo de Chicago y está en Estados Unidos ya van a ser casi 30 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es ciencia y es lento y en algún minuto volverá.
lo mismo va a pasar con los cuerpos. Así que no... Ya. Pero ¿qué es lo importante? Tenemos contacto polinésico, primera cosa. Tú sabes lo que es en cultura araucana un toqui, ¿no? Todos sabemos. Sí, claro, el Un jefe de la guerra. tribu. Sí, un jefe de guerra, ¿cierto? Pero también es un símbolo que es el hacha del toqui. ¿Sabes cómo se llama el hacha en Rapa Nui? Toqui. Vaya, vaya, vaya. Sí. La gallina mapuche es polinésica. El camote, que es americano, se comía en Polinesia. Hubo contacto. No una vez, muchas veces entre América, particularmente Chile, Perú probablemente, y Polinesia. No sé si llegaron más al norte, Ecuador o Colombia, incluso Centroamérica, pero de que llegaron y que había comercio, para decirlo de alguna manera, que no es comercio, intercambio, y se llevaban cosas y traían cosas, sí, 100%. Fascinante. Esperemos tener también algún estudio, un libro sobre eso, el intercambio entre Polinesia y el sur de Chile. Qué increíble, oye. Increíble. Oye, 100% agradecido de tu trabajo, de tu tiempo. Estoy seguro que esto va a dar mucho que hablar, ¿eh? Mucho que hablar. Capaz que, oye, tenés que empezar a prepararte porque capaz que te empiecen a llamar de, no sé, pues de la CNN en español, porque esto fue realmente un impacto, va a tener un impacto importante. Está recién, me acuerdo, bueno, ayer recién diste a conocer esta información, a mí inmediatamente me llamó la atención, así que agradecido total, Alexis, de tu trabajo, de tu dedicación, abnegada al trabajo científico y a la divulgación de nuestras raíces, que es tan importante. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Max, y solamente me gustaría terminar destacando al pueblo de Rapa Nui, que es la única, si lo tomamos en el contexto de que es parte de Chile, la isla, entonces la única civilización con escritura formal en Sudamérica, ¿ya? Porque Centroamérica tenía escritura. Pero muy probablemente, quiero anticipar, hay unas investigaciones en curso sobre una escritura pre-inca en Perú, que también está en investigación. Así que mucho por estudiar todavía. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Ahí tenemos entonces a Alexis López Tapia, entomólogo y politólogo. Que esté muy bien y muchas gracias a todos ustedes en la casa. Espero que puedan compartir esta transmisión que es tan importante, esta divulgación científica que ha hecho Alexis. Publiquen en sus redes sociales, publiquen en sus grupos de Facebook, en sus grupos de WhatsApp. Colaboremos en el aporte científico que ha hecho Alexis. Un abrazo, Alexis, nuevamente, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, amigos.